rayando ahorita y se viene hay que dejar de rayar y empezar a coagular. ¿Sí? Bueno, buenos días para todos. Yo ahorita este proceso se los explico, más o menos. Uy, mira ya. Buenos días para todos. Ah, ya todavía no han llegado. No, ya estamos. Está la mayoría ya en pie. La profe también, ¿ya están Sí. todos? ¿Ya? ¿Todos? Ah, bueno, buenos días para El todos. chiquito, no sé. Mi nombre es Maribel Tarazona, soy profesional de apoyo en la investigación. Llevo ya bastante tiempo con Agrosavia trabajando en el sistema productivo de caucho, especialmente en la parte de producción. Hoy también me acompaña la investigadora Olga Castro para que de pronto profundice un poquito más en el tema que ustedes quieren de enfermedades, ¿sí? Yo les voy a hablar un poquito de lo que es las generalidades del caucho para que contextualicen si los que no sepan del sistema productivo, y ya la parte de enfermedades pues ya la profundizamos más con la doctora Jorge. Bueno, estamos entonces en un sistema productivo de caucho, Hevea brasilense, que es originario de la cuenca del Amazonas, ¿sí? Este hace parte de toda Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, ¿sí? En realidad, hace muchos tiempos, pues su potencia fue en Brasil, donde se encontraban en la selva. Estos árboles se encontraban netamente en la selva y quien conocía su origen y como la especialidad de esto eran los indígenas. Sin embargo, los indígenas no lo explotaban comercialmente, sino que sabían que era un material que ellos podían hacer artesanalmente, cosas como pelotas, como chanclas, como impermeables, pero pues no tenían un proceso industrial, ¿sí? Cuando ya vinieron los europeos y se dieron cuenta que esta especie producía un material muy bueno y que tenía algunas características que podían ser potencializadas, se llevaron como en 1876, un explorador británico se llevó unas 70.000 semillas aproximadamente de esta especie para ser evaluadas en Europa. O sea, ya hicieron viveros, sin embargo, la viabilidad de esta semilla, no, de las 70.000 se les quedaron muy poquitas, porque la viabilidad de germinación de las semillas se dañaba muy rápido, ¿sí? Entonces, sin embargo, alcanzaron a tener unas allá tratando de evaluar y hacer campos clonales y adaptación, especialmente en Asia. Entonces, después realizaron otra expedición donde ya en 1940 trataron de explorar más la parte de la Amazonía para ver otras especies. Ahí no solo de caucho, sino de otras especies, porque al darse cuenta que Amazonas era muy rico en mucha variedad vegetal, se llevaron muestras y ahí reconocieron que había más de 11 especies de hevea, ¿sí? Especialmente la hevea brasilense es potencialmente por su parte comercial, por la parte química y física que tiene los componentes del caucho, que no es reemplazable con los sintéticos como el del petróleo, porque hay muchas cosas plásticas que se hacen del petróleo, pero hay unas que no se pueden reemplazar por el caucho, o sea, por el caucho sintético, como son las llantas de los carros, porque el caucho natural no pierde su forma y su estabilidad, es muy elástico. En la fricción del calor no pierde su forma, en cambio los sintéticos se parten, ¿sí? Entonces es un material de insumo para hacerlo, especialmente las llantas, por eso Goodyear, toda la demanda de muy alta, ¿sí? Cuando Colombia ya hevea brasilense, entonces se llevan esas semillas, hacen todas las evaluaciones, hacen allá, tienen un gran experiencia de investigación en caucho. Así nosotros seamos originarios de ellos, pues estamos un poquito atrasados en eso. Sin embargo, también se ha hecho porque nosotros allá ellos no tienen el punto crucial, que es la enfermedad del mal suramericano, ¿sí? En cambio nosotros sí, en la parte. Entonces eso fue lo que desgastó un poco de plantaciones en una época y que no se sabía cómo controlarla, entonces se perdieron muchas plantaciones. Sin embargo, en Brasil y en la parte de Latinoamérica también se hicieron unas evaluaciones donde los clones ya empezaron a ser evaluados para ser resistentes a enfermedades, mientras en Asia se han potencializado en producción, ¿sí?
Em, el árbol del caucho pues es por medio de la semilla, pero después de hacer un proceso en vivero, en germinación, se hace una injertación, que eso proviene de los jardines clonales, que este es un jardín clonal. Obviamente que pues todavía está ya pasado, pero toca estar renovándolo, pero de ahí se sacan las varetas, que es donde se sacan las yemas para hacer injertadas las plántulas que están en vivero. ¿Sí? Entonces ahí ya se vuelve clonal. Mientras tanto solo tenemos árboles francos con semillas. Acá en este que es un campo clonal a pequeña escala, porque inicialmente se descogen cuando empezamos a hacer toda la parte de mejoramiento genético en caucho, se inicia con una selección de plántulas madre de todas esas, después pasa a un campo clonal de pequeña escala, donde se evalúan muchos clones con bajita individuos por clon, pero se evalúan muchos clones. Entonces en este campo clonal estamos evaluando aproximadamente 9 clones, ¿sí? 9 clones, que dos son, digamos que los testigos, que son los más sembrados acá en la región, que es el FX3864 y el RIN 600. ¿Por qué estos dos? Porque inicialmente cuando empezaron a traer materiales a Colombia, el FX, que es originario de Brasil, él tiene la característica tenía de ser resistente al mal suramericano. Y el RIN 600, que es de Asia, proveniente de Asia, él es altamente productivo. Entonces lo que hicieron fue tratar de mezclar estos dos clones introducidos acá. El potencial de RIN 600 pues en Asia pues, tiene una característica de producción que puede alcanzar 3 toneladas por hectárea, ¿sí? Acá no alcanza a llegar eso por la enfermedad, ¿sí? Entonces se nos alcanzaba a llegar como a 2 toneladas por hectárea, bien manejado. Sin embargo, la gente, como lo vio tan potencial, porque es muy bueno en cuanto a su producción, sembraron mucho de eso. Y pues la técnica de los campos o de unas plantaciones de caucho es que cuando uno tiene menos de 1 hectárea puede tener un clon. Cuando ya tiene más de 10 hectáreas, de 3 a 5 clones, y así, para que cuando nos caiga la enfermedad pues no monopolice todo el campo y tengamos problemas con eso. Entonces, sin embargo, ellos se casaron con esos 2 clones, lo cual tenemos una reducción muy pequeña en genética, ¿sí? Entonces el proyecto y el objetivo de esto era traer unos clones que fueron estudio de entre Sirac y Micheline en la parte de Latinoamérica como Guatemala, Brasil, adaptándolos al medio en Latinoamérica, pero que toca evaluarlos localmente. Estos clones pueden tener características y responder en esta parte de Villavicencio, que es Piedemonte, pero lo llevamos a altillanura también y puede responder un poco diferente por el ambiente, los clones, bueno, tantas cosas. Entonces, hasta que hagamos toda una evaluación en diferentes localidades para poder por lo menos decirle al productor cuál es adaptable para la región. Entonces acá, como te decía, tenemos 9 clones, los 2 testigos, los otros se están evaluando frente a ellos, hasta los que ya están produciendo. Llevamos 8 años en esta tarea, donde hasta el momento se han tenido pues, resultados de crecimiento, o sea, cómo ellos han evolucionado en crecimiento. No se hace ninguna tratamiento, por lo menos en enfermedades, dejamos que ellos mismos afloren sus características y cómo se defienden. Hay como unos niveles en donde no se presentó muchas enfermedades, pero en este momento por la lluvia, por los cambios climáticos, se disparan en algunos clones. Entonces, como pueden ver acá, hay unos que tienen harta área foliar, pero hay otros que no, porque han tenido la presencia de antracnosis con ayuda del mal suramericano. Entonces, viendo la respuesta, porque de pronto la pueden tener, pero no les afecta tanto, pero ya productivamente posiblemente sí, ¿sí? Porque el árbol se desfolia y él deja de tener toda esa energía potencializada en la producción de látex por volver a producir hoja, ¿sí? Entonces él dura aproximadamente 7 años para producir, es dependiendo también del manejo, puede llegar hasta 10 años y los suelos, el manejo, todo eso, pues, pero aproximadamente de 6 a 7 años, ¿sí?
¿Qué características se buscan para cuando ya uno entra a sangría? Es la circunferencia, se mide la circunferencia. Acá no como lo usamos es la circunferencia más no el DAP, nosotros el diámetro como lo hacen los forestales, pero sí buscamos que tengan 50 centímetros más o menos, lo mínimo. Antes decían 45, pero vieron que el espesor de corteza, lo que ustedes ven acá, esto debe tener por lo menos 6 milímetros para que no se 50 centímetros de circunferencia. Sí. ¿Pasa en qué? ¿En 7 años? ¿Más o menos? Sí, más o menos, pero eso depende. Puede ser que uno lo logren, por lo menos en este campo clonal que ustedes ven, hay muchos de diferentes tamaños. Hay unos que fueron resiembra, entonces se quedaron, pero hay otros que esa es la evaluación, que cómo es el crecimiento de ellos más profundo, ¿sí? Entonces de pronto yo vengo a evaluar acá y este me va a tener 6 apenas para entrar, pero hay otro que tiene 4 y pueden tener en la misma edad. Entonces eso, acá en el campo clonal empezamos a evaluarlo tardecito a los 8 años porque teníamos que empezar a todos a producir igual para poder tener datos pues iguales, ¿no? Unos más antes, pero hubieron unos árboles que empezaron antes de los 7 o algo así. Si quiere vamos allá, así algo, allá esa casita, ¿sí? O alcanzan acá. Bueno, listo, entonces esa es la idea. Después de que ya en un lote hay aproximadamente una hectárea, lo consumen unos 500 árboles. Son 500 dependiendo de las distancias de siembra, que es de la normal es de 3 por 3 entre árbol, y cuando es un poco sencillo como este, como es monocultivo, entonces es calles de 7, ¿sí? Yo tengo una pregunta. La distancia entre el suelo y digamos acá donde empieza el corte de plantas. Sí, ahora yo explico eso porque si no me dan. Entonces, dependiendo de la distancia, más o menos alrededor unos 500 árboles. De esos 500 árboles, si más del 50% ya está activo, o sea que tiene estas medidas que les estoy diciendo de 50 centímetros y que el espesor sea de 6 milímetros, el espesor de la corteza, ya podemos decir que podemos empezar a rayar. Si antes no, un productor no le es viable económicamente para pagar un sangrador si no lo hace él mismo en su finca. Entonces es de 50% en adelante. Ahí ya empezamos a escoger, a hacer una marcación del panel, que eso es lo que ustedes ven acá, se llama panel, ¿sí? Entonces, es un panel y usamos media cara o media S, que es como la nomenclatura en caucho. Hay una banderola que es la que uno calca esta parte que ustedes ven acá. Uno divide el árbol de igual a igual, toma la medida. Esto que se llama acá lo vamos a cruzar, que se llama una generatriz y otra generatriz para que el rallador no se pase para allá y tenga aquí acá la generatriz donde va a caer el lápiz. Entonces, si ustedes ven acá, esto fue el primer año, ¿sí? Y acá ya se ve otro que es el segundo año y acá vamos en el tercer año. Acá hubieron heridas fuertes, esto que tú ves acá son heridas, ¿sí? ¿Listo? Acá se estaba nivelando el panel. Porque esa banderola debe tener 37 grados de inclinación más o menos para que fluya bien el látex, ¿sí? Hacemos esta marcación, mira, esto es lo que hacemos con la banderola, ¿sí? Nosotros empezamos con 1.20, o sea, hacemos el panel a 1.20, de aquí hacia allá, entonces la banderola queda acá. Inicialmente lo hicieron más alto, entonces como tratamos ya de manejo, que todo quede igual, entonces se empezó desde aquí. Pero esto es, entonces el rallador empieza a abrir panel desde aquí. Y todo esto es una guía para que él no pierda el desnivel, porque sin embargo lo pierde. Entonces ya con esto él llega y vuelve otra vez, se acomoda. Eso ya es de la experticia del rallador cada vez que él tenga esa. Si es novato, pues lo va a hacer
va a perder mucho la guía. Y también en las plantaciones de alto rendimiento de ellos evalúan mucho eso porque lo importante es no consumir mucha corteza. Después de que abrimos el panel, lo único es en saber que no se debe perder mucha corteza. Dependiendo de cada cuánto yo rayo. El árbol de caucho no se raya todos los días, se raya inicialmente lo hacían cada 2 días, después cada 3 días, cada 4 días, cada 5. Ahora el ideal es de 3 a 4, ¿sí? Ya dependiendo de la mano de obra, porque así mismo entre más yo me aleje puedo usar un rallador para más hectáreas, ¿sí? Entonces, pero normalmente el ideal es de 3 a 4 cada 3 días o cada 4 días. Entonces, ellos miden entonces el espesor de corteza, ellos tienen que quitar más o menos un milímetro o 2 de corteza, a no ser que tenga mucha, ya ahí entramos a enfermedades, ¿sí? Porque en el panel entonces por la humedad y todo en el corte se da hongos, que es la, Olguita, ¿se acuerda cómo se llama esta? Hay que es la raya negra, que es el Phytophthora, y también el Coledotricum. Es la raya negra, normalmente es la más presente, y entonces el rallador tiene que cortar mucha corteza en ese momento. Sí, entonces ahí ya es una cosa de evaluación porque toca estar pendiente porque consumió mucha corteza. De esto acá son como de cada 2 meses, cada 3 meses. Normalmente nosotros rayamos 9 meses en el año porque 3 son de época de verano es supuestamente acá en el llano. Entonces, como el árbol de caucho se desfolia anualmente, entonces normalmente acá se empieza a desfoliar desde diciembre, a mediados de diciembre a enero. Y se deja ese tiempo en descanso el árbol para que él empiece a refoliar. Y empezamos a hacer tareas ya en finales de febrero, allá otra vez a preparar tazas, a todo eso y empezar a rayar en marzo. Pero unas rayas iniciales, ¿sí? Mientras él otra vez refolia. Ahí en esa refoliación entonces donde si hay inicios de la enfermedad, por eso decía que esto era una zona de escape porque tenía ese proceso, ¿sí? Entonces si tenía el hongo, pues la hoja cae y pierde el ciclo, ¿sí? Y entonces los productores aprovechaban a hacer unas fumigaciones preventivas cuando empieza a refoliar, ¿sí? Entonces ese es como los parámetros ahí. Ya empezamos a hacer el panel, a rayar. Entonces si tú ves acá tiene raya negra. También la alta humedad, la lluvia, todo eso nos hace ¿Cuál es la raya negra? esto. Pero yo les rayo. O sea, estas zonas necróticas. Esto, sí, esto negrito, ¿sí? Ya cuando es la otra que dice Olga, ya profundiza más, acá no la tiene. Que es como un chancro. Sí, ya es algo que entra y ya se ve una llaga, ¿sí? En este momento, entonces, mira, como él ya está en su nivel, el rallador empieza a hacer apertura de panel y ya después, mira cómo está de negro, ¿sí? Sí, eso es. Entonces, él tiene que consumir más hasta que la idea es que quede limpio para ir controlándola y así. No, y con esta humedad. Sí. Pero más, ¿Qué especie es de Phytophthora? ¿Cuál especie la ataca? Ahorita no recuerdo. No, pues eso se le hace, ya tú ves que tiene por ejemplo eso, es mejor hacerle una cicatrización como la pasada. Bueno, foliar sí hay ya identificado porque en las enfermedades que atacan más como el mal suramericano está en la hoja. En la hoja. Lo que pasa es que no quiero abarcarle el tema de ella, ¿sí? Pero especialmente las enfermedades duras son en la hoja, ¿sí? Y ya después, pues, antranosis, ella se genera en todo el árbol, ¿sí? Acá, en la raíz, en las hojas. Pero ese tema sí, de pronto para que si tú quieres de las hojas, de hablar de las enfermedades de las hojas. Entonces esta parte de producción, para terminar y que ya si la parte de enfermedades quieren preguntar,
acá, porque es que como está húmedo, él se me pierde la guía, ¿sí? Por eso toca esperar que el canal esté bien seco, si no él empieza a bajarse y se pierde pues la rayada, ¿sí? Entonces, claro, hay muchas, han tratado de hacerle cachuchas, le dicen cachuchas acá, que para que llueva, pero sin embargo si llueve venteado, le va a hacer. Le han puesto plásticos por acá para que el rayado lo que hace es alzar y rayar, pero esto genera un microclima ahí también que aumenta enfermedades en el panel. Entonces no ha habido como una para evitarlo de la lluvia, y nosotros acá tenemos que hace mucho sol, pero de un momento a otro llueve. Entonces sí, exacto. Entonces el operario también tiene que estar corriendo para poder salvar la producción. La producción, como la ve, sale en látex, esto es látex, y él se coagula normalmente, naturalmente, ¿sí? Pero para acelerar la coagulación y que no pase lo que la lluvia no se, entonces se le aplica unas gotas de ácido fórmico a la taza. Cuando él termina de rayar, si el clima está bueno, él después de que termine de rayar, ahí se viene por el principio y va aplicando esas gotas y va revolviendo, y entonces él se acelera la coagulación, y es cuando yo lo quiero vender en coágulo, que es esto que están viendo ahí. Pero si lo quiero vender en látex, entonces ya no le aplico eso, sino que estoy pendiente, recojo en baldes y aplico es un anticoagulante con un anticoagulante y uno para hongos, sí. Pero esa fórmula se la da la persona que le compra, ya él tiene una fórmula especial, uno le manda como el látex para que ellos analicen, porque pues como cada clon y cada plantación tienen unos contenidos bioquímicos diferentes. Sí, las proteínas, porque el látex solo hay aproximadamente en caucho como 35%. Eso es un promedio, pero pueden haber que hayan un poquito más, y el resto es de proteínas y eso. Cuando él se coagula, él genera como un suero arriba que huele terrible, ¿sí? Y lo otro, ese suero es el componente, una de las gran componentes del caucho, ¿sí? Entonces es solo el 35% que es de caucho. ¿Qué es lo que compran? El contenido de caucho seco, ¿sí? Si ¿cuánto tiene? El DRC se llama, cuando es como la palabra, uno compra, entonces le dice su DRC es de tanto por ciento, del 70, en seco se habla de 70, 60. Entonces así mismo le pagan, ¿sí? Más o menos el kilo de caucho está como a 4.000, pero eso va variando, va bajando, subiendo, dependiendo porque eso lo mueve la bolsa también, ¿sí? Pero ese es en seco y coágulo en campo. Así tal cual, que el productor saca ahí, lo deja secar un poco, si no se lo compran en fresco así blanquito, pero entonces como va con el contenido de aguas y todo, pues le hacen ¿sí? Pero si yo lo vendo allá en seco, pues ya tengo la posibilidad que hoy más fijo mi precio. Pero también lo venden en látex, y en látex lo venden en kilo a pesar que es líquido, y él tiene de campo vale como 2.000 el kilo, menos porque va con agua, ¿sí? Pero si yo le hago un proceso de centrifugado, que eso tienen ahí, hay unos productores pequeños que tienen eso, entonces ya le sube un poquito más. Hay otra opción que lo usan los pequeños productores en Santander, en Caquetá, todo eso, que es en lámina. Entonces ellos tienen una laminadora, entonces toman este látex líquido y lo echan en unas bandejas y aplican ácido fórmico en proporciones agua y ácido fórmico. Y él al otro día queda como coagulado pero blandito, para poderlo pasar en la laminadora, y lo vuelven como unas toallas largas. Eso lo dejan secar y lo envuelven en rollos, y eso ya vale como 14.000 el kilo, pero pues tiene trabajo adicional, pero eso es lo que más que todo, eso lo trabajan más en asociaciones y pequeños productores. Acá nosotros que somos especialmente en llanura, donde están los grandes productores de caucho, manejan más que todo en coágulo. Y hay pues ya una procesadora, una gran industria que se llama Mavalle, que es el que le recoge a todos los productores, y él lo que hace es procesar los coágulos, los pica, y ya los vende en globos, pero ya con una calidad más de exportación. Entonces, solo procesa
compra la materia bruta y ya lo procesan, sí, y lo vuelven en caucho especializado. Entonces, tienen un nombre ahí de cata. Y es por pues ellos ya tienen unos precios. Pero al productor no se le están pagando. Parten de, hay una página donde le dice, está 4.000. Y él parte de ahí y de ahí le va descontando si su caucho tiene tanto de agua o solo tiene de seca. Eso es como el bagaje. Entonces nosotros que estamos haciendo acá, ya sacamos como la primera evaluaciones de crecimiento, cuáles fueron los planes que más o menos se desarrollaron más rápido. Ahora estamos iniciando evaluaciones de producción, pero pues esto llega porque es un sitio permanente, entonces para tener resultados bien fortalecidos es más de 5 años, ¿sí? Este es un campo clotinal a pequeña escala. Nosotros tenemos otro en Taluma y otro en el NUS, ¿cómo es que se llama allá? El NUS es en Antioquia, sí, en Antioquia. Sin embargo, el campo planal más avanzado en evaluaciones ha sido este, pues ya también por recursos. Entonces, para sacar como decir que este clon se comporta en la región de la Orinoquía así, en Antioquia, en la Altillanura, pues falta todavía mucho trabajo sobre eso, ¿sí? Nosotros, este es el de pequeña escala, y en Taluma, que es en Puerto López, entre Puerto López y Puerto Gaitán, es a gran escala. Allá se evalúan menos clones, pero con más cantidad de individuos. ¿Sí? está más a una escala grande. Sí. La idea es que después sea comercial para poder constatar el producto. Entonces, pues, hacia grandes rasgos es lo de la parte productiva,